Hola Diana, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes, espero que todos estén muy bien. Les mando un saludo y bueno, vamos a continuar con nuestras sesiones en línea que son patrocinadas y llevadas a cabo gracias a CARE y a Inteligencia Dental. En este mes de octubre vamos a tocar el tema de cementos resinosos, de cómo tomar la decisión entre utilizar un cemento resinoso convencional y o un autoadhesivo. Al día de hoy tenemos muchas opciones en cuanto a los materiales para poder adherir una restauración indirecta y justamente por esa situación de que hay gran variedad, en ocasiones eso nos puede llegar a confundir y a no saber tomar la mejor decisión en cuanto a escoger el material ideal para las restauraciones que estamos haciendo. Entonces, en los próximos 55 minutos, voy a tratar de darles un poco de información al respecto para que la puedan tomar en cuenta y así poder utilizar los materiales de la mejor forma. Entonces, vamos primero a empezar con los antecedentes o la introducción del tema. Y todos sabemos que para poder adherir, conectar, retener, pegar, como lo quieran llamar, una restauración indirecta de forma fija a los dientes, vamos a tener diferentes mecanismos. Mecanismos físicos o mecanismos químicos para que mediante estos mecanismos o procesos nosotros podamos tener retención de la restauración. Cuando hablamos de una retención física o mecánica, tenemos dos opciones. Una va a ser la macromecánica y otro va a ser la micromecánica. Nada más hago una pausa aquí tantito. Voy a apagar mi cámara porque luego eso hace que se alente un poquito la presentación y al final la voy a volver a prender para las preguntas, para que no se vaya a alentar un poquito esto. Ok, entonces, este tipo, o estos dos tipos de retención mecánica son las que nosotros vamos a tener presentes en nuestras preparaciones. ¿Qué se refiere a macromecánica? La macromecánica tiene que ver mucho con los principios de tallado. Esos principios de tallado que en el libro del Schillingbook de hace muchísimos años, ¿ok? Que todos yo creo que los tuvimos que haber estudiado tanto en licenciatura o en el posgrado, nos habla de 5 principios que tenemos que tener en cuenta para poder hacer una preparación. El segundo punto, que es retención y resistencia, es un punto en el que nos habla de qué características debe tener la preparación para que la preparación por sí sola sea retentiva y tenga resistencia. Entonces, en cuanto a estas características, ¿qué es lo que nos menciona? Que tenga paredes lo más altas posible. ¿A qué se refiere con esto? Se dice en teoría que la altura mínima indispensable para que la preparación por sí sola sea retentiva debe de ser de 4 milímetros. 4 milímetros, digamos que es el número mágico en cuanto a la altura de las preparaciones para que tenga una altura ideal que dé por sí sola retención. Otro punto son tener paredes lo más paralelas posible. Entre más angulación hay en las paredes, menos va a ser la retención. ¿Qué es lo que sería lo ideal? Lo ideal sería tener aproximadamente 5 grados de angulación y esto por la misma fricción de las paredes, por este paralelismo, va a generar retención. Claro, si nos damos una situación perfecta, pues lo ideal sería 0 grados.
pero tendríamos que tener un paralelómetro en la mano, lo cual es imposible, para que podamos preparar así. Lo más fácil o lo más convencional es aprovechar la angulación de la misma fresa, que es una fresa troncocónica, la que me puede generar esta angulación, y que nosotros tratemos de preparar lo más derechito posible para que esa angulación la dé la propia fresa. Y otro mecanismo mecánico o como lo queramos llamar, macromecánico, que podemos tener para generar esta retención sería mediante surcos y cajas accesorias a la preparación, que en los materiales o restauraciones que hacemos el día de hoy, honestamente no sería necesario hacer ese tipo de surcos y cajas. Sin embargo, si hablamos de una macromecánica y que dependamos solamente de esta situación, entonces los surcos y cajas podrían ayudar. Por eso es que no sé si ustedes recuerden haber comprado cuando eran estudiantes tipodontos con preparaciones, y había muchos que tenían preparaciones como con rileras, como con canales en las preparaciones, unas preparaciones un poquito complejas, justamente buscando que la preparación por sí sola le diera retención a la restauración. Entonces, mediante estos mecanismos que son macromecánicos, es decir, que yo los puedo ver a simple vista, es de las cuales yo puedo tener o generar esta retención. Entonces, en cuanto a la altura, veamos aquí este ejemplo en la imagen, como al tener una pared más alta, genera menos capacidad o le permite a la corona no tener este desplazamiento tan fácil como cuando tienes una preparación corta. Ahora, cuando hablamos de micromecánica, nos estamos refiriendo a rugosidades, cráteres, porosidades o como ustedes le quieran llamar, que son microscópicas, que no las puedo ver, que el ojo no las puede ver a simple vista. Inclusive es difícil que con macroscopía o magnificación se pueda ver. Sin embargo, nosotros sabemos que microscópicamente se está generando ciertas rugosidades o porosidades por diferentes mecanismos que podemos emplear en los tejidos para poder tener esas rugosidades. La forma más común que nosotros tenemos para generar esta microtextura, por decirlo de otra forma, es mediante mecanismos ácidos, como lo vemos aquí en la imagen, en la cual se ve justamente estas, digamos, como defectos o depresiones que tiene el esmalte microscópicamente para que genere una traba mecánica el adhesivo en estas irregularidades y me genere una micromecánica. Entonces, además de lo más convencional, que es mediante un grabado ácido, que es lo que nosotros convencionalmente hacemos, vamos a tener una abrasión, perdón, vamos a tener también unas rugosidades microscópicas por el propio tallado de las fresas en la preparación. Cuando nosotros preparamos con una fresa de diamante, el diamante genera estrías en la superficie de la preparación y eso me generaría rugosidades microscópicas. Pero también no hay que exagerar, porque igual podríamos decir que entonces la mejor forma de generar retención micromecánica sería utilizar fresas muy abrasivas, tipo línea verde, línea negra, para poder tener mayor retención microscópica. Sin embargo, como les menciono, tampoco no es bueno irnos a los extremos, porque hacer estrías o estas marcas tan profundas podría generar atrapamiento de aire o generación de burbujas cuando se toma impresión o al cementar. Entonces, nuestra preparación siempre debe de estar bien pulida, siempre bien preparada, con una superficie tersa y no dejarla con unas irregularidades que nos deja una fresa muy abrasiva. Pero a pesar de que después que utilicemos una abrasiva y después utilicemos una más fina para poder dejar una superficie más tersa, aún así sigue habiendo microscópicamente estas marcas del propio diamante de las fresas. Otra forma es mediante abrasión por un arenado. Esto lo podemos hacer de forma húmeda directamente en boca, que se puede utilizar bicarbonato, óxido de aluminio, pero importantísimo que sea en húmedo.
Y esto, de cierta forma, también me va a generar microexplosiones en la superficie y que dejan como unos cráteres para que ahí mecánicamente se pueda retener el cemento o el adhesivo, depende de lo que vayamos a hacer. Entonces, de todas estas opciones, nosotros nos vamos a valer para poder tener una retención micromecánica. Cuando hablamos de retención química, estamos hablando de un fenómeno que le llamamos quelación, y la quelación no es otra cosa que el atrapamiento de iones metálicos. Si esto lo llevamos a la boca y a los dientes, entonces nos estaríamos refiriendo a la unión o al atrapamiento de iones de calcio que están en la hidroxiapatita, y estos, o más bien los causantes o los responsables de esta formación de uniones con el calcio van a ser los monómeros funcionales que están incluidos ya sea en los adhesivos. Los sistemas cerámicos, doctores, requieren de una, vamos a llamarle cementación, lo cual a lo mejor a veces es un poquito controversial decirle cementación porque no usamos cementos, más bien utilizamos materiales que se pueden adherir. Los sistemas cerámicos son compatibles con adhesión, no son tan compatibles con una cementación convencional, porque si lo utilizamos con una cementación convencional, entonces no estamos sacando el mejor provecho a estos sistemas cerámicos. Entonces, ¿cuáles son los materiales que normalmente utilizamos para hacer ese tipo de procedimientos? Utilizamos los cementos resinosos. Los cementos resinosos no son otra cosa más que una resina que tiene menor relleno y que eh, tiene mayor cantidad de matriz, lo cual ayuda a que puedan tener una mejor viscosidad y que por lo tanto pueda generar este desplazamiento del material sobre las superficies, tanto de la restauración como del diente, y entonces poder tener esta adhesión micromecánica que estamos buscando. Entonces, estos cementos resinosos, que como les digo, al fin y al cabo son resinas, puedo tener diferentes opciones en cuanto a su polimerización. Una es mediante fotopolimerización y la segunda es por una quimio o autopolimerización, como ustedes lo quieran llamar. Ahora, dentro de esto vamos a tener, digamos que alternativas. ¿Por qué? Porque es muy raro que nosotros nos encontremos un cemento que sea resinoso, ojo, resinoso, que sea 100% autopolimerizable. Lo que nosotros nos vamos a encontrar con mayor frecuencia son cementos que les llamamos duales. ¿Qué quiere decir duales? Que van a funcionar tanto por la activación de luz como por una cuestión química. Por eso es que le llamamos que es dual. Ahora, estas opciones, tanto fotopolimerizable como dual, ¿qué características como tal van a tener? Entonces, las restauraciones, o más bien los materiales que llamamos duales, van a estar indicados para restauraciones donde tenga poco o nulo acceso a la luz. Es decir, en zonas en las cuales la luz va a ser difícil que llegue, por ejemplo, en la parte interproximal, son zonas complicadas de llegar. Si estamos hablando igual de un segundo molar superior, la cara distal es difícil que llegue a la luz. En materiales, por ejemplo, un metal porcelana, es difícil que llegue a la luz, o más bien imposible que la luz atraviese el metal, y que por lo tanto necesitamos que este material se polimerice no por luz, sino por una cuestión química. Y de esta forma podemos tener esta polimerización completa. También otro factor sería, que va muy de la mano con lo que acabo de mencionar, un material que sea muy grueso. Es decir, por ejemplo, una zirconia, que es un material muy opaco, que no deja pasar tanto la luz, podría generarnos un problema en un cemento que sea 100% fotopolimerizable. Pero al ser dual, esto ya no sería problema. Los fotopolimerizables normalmente están más relacionados con la cementación de carillas o estas restauraciones biomiméticas que son feldespáticas. ¿Por qué menciono esto? Porque en las carillas sí es algo muy, muy común y que realmente todos deberíamos hacer,
cementar siempre las restauraciones con cementos fotopolimerizables al 100%, porque me generan mayor estabilidad de color a largo plazo. Se tiene reportado que los cementos que son de polimerización dual pueden llegar a tener falta de estabilidad de color. Entonces, imagínense que en un tratamiento de carillas, nosotros le prometimos al paciente que las carillas no van a cambiar de color y nos encontramos con una restauración que a largo plazo pueda cambiar de color. No porque la porcelana lo haya hecho, sino más bien por el sustrato, que en este caso va a ser el cemento, que es el que puede cambiar de color. Entonces, digamos que estas son como las condiciones que nosotros tenemos, ya sea para utilizar un fotopolimerizable o un dual. Entonces, en general, doctores, si lo podemos ver aquí en esa tabla, los cementos resinosos como tal son los materiales que se van a comportar físicamente mejor que los convencionales. Entonces, vean aquí en esta tabla cómo nos habla de la fuerza en megapascales, tanto de compresión como tensión, y el grosor de capa, y nos damos cuenta que la última capa, que son los cementos resinosos, si los comparamos con la tabla de características físicas, pues prácticamente se llevan mucho por de calle a los convencionales. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta y que puedan, digamos, que justificar que un material de cementación resinoso tiene mejores características que un convencional. Entonces, los sistemas resinosos, doctores, están muy relacionados con los sistemas adhesivos. Yo sé que hay mucha gente que igual me ha estado siguiendo en diferentes webinars y esta parte yo la he repetido mucho, pero yo siempre trato de que la gente que nunca se ha conectado, pues también pueda tener acceso a esta información y por eso es que hago esta pequeña presentación de 2 diapositivas para poder dar un ejemplo de esto de los sistemas adhesivos, porque es importante entenderla para después entender lo de los cementos. Entonces, en los adhesivos, doctores, tenemos adhesivos de cuarta y quinta generación, de 2 y de 3 pasos, en las cuales necesitan forzosamente una técnica de grabado total. Tenemos adhesivos de sexta y o universales que necesitan un protocolo de grabado selectivo y que también puede estar presente en 2 botellas, como es el de sexta generación, como en una sola botella, que son los universales. Entonces, algo que es importante aclarar es que yo les recomiendo que los sistemas que son de cuarta y quinta generación que requieren grabado total, nunca vayan a utilizar grabado selectivo del esmalte con este tipo de adhesivos. ¿Por qué? Porque estos cementos requieren forzosamente que se tenga grabado el tejido dentinario. Por lo contrario, los otros, los del lado derecho de la pantalla, que son los de sexta y séptima o octava generación, como le quieren llamar, no es necesario que graben la dentina. Entonces, puede que yo igual me llegue a confundir, porque a lo mejor yo veo en el instructivo que me dicen que se puede para cualquier tipo de condicionamiento. Sin embargo, yo les recomiendo y hago mucha aclaración en eso, que la mejor forma de la cual yo tengo para que estos adhesivos funcionen correctamente y para los cuales fueron diseñados es para hacer una técnica de grabado selectivo. Entonces, yo no recomiendo que estemos mezclando los protocolos en ese tipo de adhesivos. Entonces, tomando en relación los adhesivos con los cementos, tenemos cementos resinosos Etch and Rinse, en la cual necesito hacer todo el protocolo completo. ¿Ok? Aquí no tengo simplificación de pasos, es decir, primero tengo que hacer una técnica de grabado selectivo o grabado total, dependiendo del adhesivo que voy a utilizar. Posteriormente, utilizar un sistema adhesivo, ya sea un sistema de 1 o de 2 pasos, y posteriormente colocar un cemento resinoso fotopolimerizable. Esto, digamos que sería el tratamiento ideal para hacer adhesión de carillas. ¿Por qué? Porque las carillas son restauraciones que requieren la mayor cantidad de adhesión posible, porque su preparación es cero retentiva. Por lo tanto, como ustedes ya deben de saber, siempre que nosotros tenemos
procedimientos simplificados tenemos menor fuerza de adhesión a cuando lo hacemos paso por paso. Entonces, estas situaciones yo creo que es importante que nosotros podamos entenderlas para que podamos entender esta cuestión de por qué utilizar ese tipo de cementos. Segundo tipo de cementos serían los cementos convencionales. Los cementos convencionales, doctores, en este caso, son cementos que ya estamos hablando de una polimerización dual. Es decir, tenemos un cemento que va a requerir forzosamente de un adhesivo. Adhesivo ya sea de 1 o de 2 pasos. Puede ser un universal o uno de sexta generación, más el cemento resinoso dual. Estos cementos resinosos convencionales se llaman convencionales justamente porque, vamos a decir, tienen esta capacidad de comportarse casi como una resina. ¿Por qué? Porque requieres forzosamente de un adhesivo que acondicione. Entonces, el cemento como tal no tiene, o el material resinoso para cementar, no tiene esta característica de poder grabar, sino tiene que hacerlo previamente un adhesivo, ya sea de 1 o de 2 pasos, que me voy adelantando, para mí serían los cementos ideales. Entonces, algo que igual ustedes lo pueden ver aquí en la imagen y quiero también siempre que les quede bien claro, el evitar mezclar marcas en cuanto a adhesivos y cementos en estos procesos de cementación. ¿Por qué? Porque los adhesivos saben perfectamente cómo funcionan sus cementos y los cementos cómo funcionan los adhesivos. Pero cuando combinamos marcas, esto se puede alterar. Entonces, yo les recomiendo, doctores, que en cementación, ojo, cementación, no combinen marcas. En resinas pueden combinar marcas. En el momento de cementar, yo les recomendaría que no, porque los adhesivos funcionan muy bien con sus propios cementos. Entonces, cuando hablo de este tipo de cementos resinosos, tengo que entender que los monómeros funcionales van a estar en los adhesivos. Entonces, como les mencioné hace rato, voy a tener adhesivos que tienen 10 MDP o MDP, dependiendo de la casa comercial, y el GPDM. Entonces, estos monómeros funcionales, si yo ya les dije como tal que no van a grabar la dentina, ¿qué es lo que van a hacer entonces? Entonces, lo que van a hacer es justamente grabar esta dentina y unirse químicamente a ella. Y posteriormente vamos a tener a los cementos que ya van a hacer la función de ocupar este gap o espacio que va a haber entre el diente y la restauración. Tercera categoría de cementos, tenemos los cementos autoadhesivos o self-adhesive. ¿Qué características tienen? Los monómeros funcionales que anteriormente, en la categoría anterior, estaban en el adhesivo, ahora, ¿qué creen? Ahora los tenemos en el cemento. Por lo tanto, doctores, ya no requiero colocarle un adhesivo previo, lo cual me está simplificando pasos, me está haciendo la vida más fácil. Este tipo de cementos, como lo acabo de mencionar, simplemente los tendría que colocar en boca sin ningún tipo de acondicionamiento previo, salvo, y eso sí lo quiero aclarar, todos estos cementos para que realmente funcionen, independientemente que tengan un adhesivo con monómeros funcionales o no, el grabado selectivo del esmalte es obligado, porque estos componentes o estos monómeros funcionales sí son ácidos, sí graban, pero no tienen la capacidad de generar un patrón de grabado ideal en el esmalte. Entonces, estos cementos, que son cementos simplificados como tal, el monómero funcional ya va a estar integrado en ellos. Entonces, en este caso, enfocándonos en autoadhesivos, en nuestro cemento autoadhesivo por excelencia de Kerr, está el Maxem Elite. El cemento Maxem Elite es un cemento autoadhesivo, es decir, no requiere de nada, y que tiene una polimerización dual, es decir, trabaja tanto por luz
como una cuestión química. ¿Qué características o qué propiedades, qué ventajas tiene hacer esto, utilizar este cemento? El primero es la simplificación de pasos. ¿Por qué? Porque no tengo que colocar ningún tipo de adhesivo. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Simplemente hacer un grabado selectivo del esmalte. Y posteriormente no debería de colocar nada más. Solamente colocar el material en la restauración y llevarlo a la boca. Eso es lo único que tendría que hacer. ¿Qué ventajas habría al hacer esto? Que pues la sensibilidad de errores es mínima. ¿Por qué? Porque como solamente tengo que hacer uno, o si agrego el grabado selectivo del esmalte serían dos, las variables que yo puedo tener que me generen conflictos prácticamente no las tengo. No es lo mismo hacer 10 o 15 pasos, hacer solamente uno. El riesgo de que te equivoques en uno solo va a ser mucho más difícil. Por lo tanto, es por eso que se menciona que tiene menos riesgo a tener problemas. En este caso, Maxim Elite lo que tiene en su parte interna es el fosfato que les menciono que va a estar funcionando como un monómero funcional, que es el glicerol fosfato de metacrilato. Este GPDM es el encargado de grabar y también de unirse químicamente con los tejidos. Este fenómeno de atrapamiento de iones de calcio con la hidroxapatita, como lo mencioné, se llama fenómeno de quelación. Entonces, estos cementos, doctores, como tal, están indicados para cualquier tipo de procedimiento restaurador, es decir, para coronas, inlays, onlays, carillas, postes para coronas sobre implantes. Sin embargo, doctores, para mí sí es importante aclarar que a pesar de que se dice que están indicados para cualquier tipo de preparación, yo la verdad es que les recomiendo que no lo utilicen, de todas estas opciones, que no lo utilicen en carillas. ¿Por qué no lo utilicen en carillas? Primero, como ya les comenté, por la cuestión del color. A pesar que ahorita vamos a ver de que ya los componentes que cambian el color ya los han modificado, aún así, yo creo que el cambio de color se sigue manifestando, claro, en mucho menor cantidad, pero para mí sí sería un tema. Y sobre todo, vamos a suponer que eso no fuera un problema, para mí la cuestión del tiempo es lo que me estresaría y por lo cual yo no lo utilizaría en carillas. Yo considero que cementar una carilla es un acto sensible. Para mí yo lo vería como si fuera un nivel experto. ¿Por qué? Porque no se te puede mover nada. Necesitas tiempo, dedicación para quitar excedentes, para hacer el protocolo sin que se llegue a mover una carilla. Entonces, si ya de por sí yo sé que tengo estas situaciones y además le agrego el factor tiempo porque tengo un cemento dual que se requiere trabajar rápido porque si no te gana, entonces es meterle más estrés. Por lo tanto, yo no considero que sea, digamos, que lo ideal. Para todas las demás, la verdad es que serían excelentes opciones. Y también, doctores, está indicado para cualquier material. Anteriormente vimos que era como qué tipo de preparación y también estas preparaciones también pueden recibir cualquier tipo de material, ¿ok? Ya sea cerámicas, metales o materiales resinosos o composites. Cualquier tipo de material es compatible con estos cementos. Ahora, hablando de Maxem, tenemos que hablar forzosamente de Maxem Elite Chroma. ¿Y Maxem Elite Chroma qué es? Es igual el Maxem Elite, el que vimos anteriormente, solamente cambia de apellido. Y esto le da el nombre de croma. ¿Y croma por qué? Porque va a ser un cemento que, además de que es autoadhesivo y dual, tiene la capacidad de cambiar de color, que eso es lo que lo hace diferente a todos los demás. Y ahorita vamos a ver por qué cambia de color. Entonces, primero, lo que les mencionaba, a pesar de que ya Kerr consiguió tener en su fórmula de cementos un material que pueda eh, evitar tener en sus componentes el peróxido de benzo y la mina terciaria, que son los causantes del cambio de color, y esta situación me ayuda a que la restauración que yo voy a colocar se pueda hacer o emplear en el sector anterior y que esta restauración no vaya a cambiar de color, esto va a ser algo muy importante. O sea, por ejemplo, para coronas en la parte anterior, yo creo que sería una excelente alternativa.
En carillas, aún así, como les mencionaba, yo no soy como partidario de hacer protocolos de cementación de carillas con cementos duales por esta cuestión del tiempo y que también a su vez la casa comercial igual también hace pruebas y nos hemos dado cuenta que comparado con otras marcas, pues sí hay un cambio de color considerable y dentro del mismo Maxim, a pesar de que es muy poco, aún así a los 4 meses, perdón, a las 4 semanas, sí hay un poquito de cambio. Por lo tanto, como les digo, si yo sé que estoy trabajando zona estética, pacientes igual complicados y no quieres que haya un cambio de color, yo creo que no sería opción. Sin embargo, bueno, lo que nos está diciendo la casa comercial es que se estabiliza mucho más que antes que no se tenía esta opción. Y la razón por la cual se llama croma y cambio de color, doctores, es porque tiene un indicativo que nos anuncia de forma visual cuando hay que retirar los excedentes del cemento. Todos sabemos que los que hemos utilizado cementos resinosos, el problema es muchas veces quitar los excedentes, porque a veces ya hicimos todo el protocolo perfecto y después tenemos que estar usando fresa o bisturí en la parte proximal para estar quitando los excedentes. Pero aquí la casa comercial diseñó una función del cemento para que mediante un cambio de color nos puede indicar en qué momento se tienen que quitar los excedentes para evitar estarnos peleando con el propio excedente. Entonces, en cuanto a la remoción de excedentes, hay otra técnica que se llama Tack Cure, que es polimerizar solamente 5 segundos y después quitar los excedentes, lo cual es controversial por el hecho de que se puedan generar, vamos a llamarle, pérdida de sellado periférico de, de la restauración, porque como justamente no se termina de polimerizar y nosotros hacemos presión para quitar el excedente, puede generar espacios en la conexión y por lo tanto tener filtración a largo plazo. Entonces, si no te quieres arriesgar con esa técnica que se llama Tack Cure de 5 segundos, puedes utilizar Maxim Elite, te esperas más o menos 2 minutos a que cambie de color y en ese momento que pasa de un rosa, como lo vimos en la imagen anterior, a un color un poquito amarillento, como color crema, ahí en ese momento es cuando se tienen que quitar los excedentes. Les quiero compartir, perdón, este video en el cual nos habla de la presentación de Maxim Elite Chroma, en el cual, pues como cualquier jeringa, tiene ahí su tapa, la cual siempre es importante que si yo no sé quién utilizó el cemento antes, tal vez porque estoy trabajando en una universidad o en el sector salud, yo no sé si la gente anterior lo utilizó de buena forma. Por eso es importante quitarle un poquito el material. Aquí en México le llamamos como purgar la jeringa, sacar un poquito para que justamente cuando ya vaya a utilizar la punta mezcladora, las proporciones de base y catalizador pues sean las correctas. Entonces, siempre antes de cementar, como ya sabemos, tenemos que revisar el ajuste de la restauración, que no tenga espacios, que tenga punto de contacto, hago el acondicionamiento propio de la restauración y después llevo el material a boca. Dejo haciendo presión. Esto del rollito que van a ver en el video, yo no soy fan de hacerlo, creo que se me hace mucho riesgo, yo prefiero hacer presión con mi dedo. Vean ahí, están acelerando el tiempo para que vean más o menos cómo se tienen que quitar los excedentes, que es muy cercano a los 2 minutos, y lo pueden ver ahí el video. Y después, como una cascarita, hago presión y retiro todo el excedente. Entonces, es una alternativa que nos da care de que nosotros podamos identificar en qué momento sería el ideal para quitar los excedentes. Entonces, pues todo se oye muy bonito, ¿no? Todo se oye muy bonito, un material que no requiere ningún paso previo, es un solo paso, rápido, sencillo, pero siempre hay un pero, doctor, desgraciadamente. Pero hay unas situaciones que tenemos que tomar en cuenta por esta situación. En este artículo que me encanta, que es una revisión sistemática del doctor Miotti, nos habla de las diferencias entre los adhesivos convencionales y los autoadhesivos. ¿Y qué es lo que encuentra en este artículo, doctores? Que los materiales convencionales o de multipaso, ¿ok? Siempre tienen mejor resultado en cuanto a adhesión
comparándolo con dentina, en el cual se utilizó materiales que son simplificados o autoadhesivos. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que lo que habíamos platicado en otros webinars, que los adhesivos, entre más simplificados sean, tienen mejores resultados de adhesión. En este caso, en los cementos es igual. Cementos que sean más fáciles de utilizar porque son menos pasos, tienen como resultado que tengan un poquito de menor adhesión. Entonces, los cementos autoadhesivos, que son los que acabamos de mencionar, doctores, precisamente como tienen en sus componentes el monómero funcional que va a agravar como tal, pues eso hace que el cemento de por sí solo sea un cemento ácido, que en promedio puede alcanzar 2.7 a 4.8 de pH. Entonces, ¿qué es importante con esto, doctores? ¿Qué va a pasar con esa acidez del cemento? ¿Quién va a controlar esta acidez? ¿Cómo se hace para que esto no sea un problema? Primero vamos a entender que al tener un pH que sea bajo, automáticamente vuelve a la molécula o a la capa que se genera en una situación hidrofílica. Es decir, entre más ácido sea una molécula, va a ser más hidrofílica. Y que sea hidrofílica significa que va a haber más agua y por lo tanto más riesgo de hidrólisis. Y la hidrólisis es de los fenómenos que generan, digamos que pérdida de la adhesión de nuestros componentes, ya sea adhesivos, cementos, en la dentina. ¿Por qué? Porque la hidrólisis lo que va haciendo es que al haber exceso de humedad se van hidrolizando los componentes de la capa híbrida y por lo tanto tengo pérdida de la adhesión. Entonces, si un pH se quedó ácido y no se pudo neutralizar, que en este caso podría ser un cemento que no pudo generar esta neutralidad, entonces va a ser un cemento que va a provocar que a largo plazo la adhesión que formó se pierda. Entonces, este pH ácido necesita ser neutralizado. ¿Quién va a neutralizar este pH ácido? Los propios tejidos, doctores. Los tejidos son los que van a lograr este tipo de neutralización. Entonces, ya con esto podemos empezar a inferir, doctores. ¿Qué requiero forzosamente en mis cementos autoadhesivos que estén presentes para que yo pueda tener neutralización? Pues tiene que haber dentina y esmalte. Si no hay dentina y no hay esmalte, entonces este pH no va a poder alcanzar su neutralización. Entonces, esta reacción, ¿cómo se da? ¿Cómo se neutraliza? Lo que sucede es una reacción ácido-base y esta se da entre el monómero funcional del adhesivo o cemento, que en este caso sería 10-MDP o GPDM, con los fosfatos de relleno del propio cemento más el tejido mineralizado del diente. Entonces, el monómero que es ácido más la base del fosfato del cemento más el tejido mineralizado, es decir, también el fosfato de calcio de la dentina y del esmalte, van a ocasionar una reacción ácido-base y se neutraliza. Sin embargo, doctores, si yo no tengo un tejido mineralizado, pues esta neutralización no la voy a alcanzar. Y esta neutralización, aparte que se puede ver afectada porque no está en contacto mi cemento, mi adhesivo directamente en estos tejidos, también si yo no tengo una correcta mezcla de los cementos, esta reacción ácido-base se puede ver afectada. Por eso, doctores, es que las casas comerciales nos venden las puntas Automix, que generan que esta mezcla de la parte de catalizador y base del propio cemento se puedan mezclar de forma uniforme, así como se planeó en el laboratorio con ciertas proporciones ideales para causar esta neutralización, pues esto lo hace o se puede llevar a cabo siempre y cuando utilices las puntas de Automix. Si no utilizas las puntas de Automix y tú dices, no lo quiero utilizar porque me genera que yo desperdicie el material y lo mezclas de forma manual, puede que tengas el riesgo de que no estés mezclándolo homogéneamente. Y aparte también riesgo de estar atrapando aire al estar moviendo el cemento con una espátula. Entonces son situaciones que también tengo que tomar en cuenta y que eso me podría generar algún tipo de problema. Entonces, ¿qué otras características tienen estos cementos autoadhesivos? Que como tal no va a haber una capa híbrida, va a haber muy poca formación o casi nula formación de tags en la dentina.
Y esto se da justamente porque el cemento, al no tener un acondicionamiento previo por un adhesivo, entonces el mismo cemento, pues sí, tiene fluidez, pero no tanto como un adhesivo, como para que pueda penetrar bien en los espacios o en las microrrugosidades. Por lo tanto, va a haber muy poca interacción superficial de el cemento en los espacios generados en la dentina. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que solamente se va a unir químicamente. Por lo tanto, la fuerza de cementación, en lugar de que pudiera ser una formación neta híbrida y además química, solamente nos vamos a quedar con una cuestión química porque no va a poder formar una capa híbrida como tal. Y eso podría ser un problema. Y esta situación, digamos que es lógico que lo llegue a tener porque pues como no grabo la dentina y aparte no utilizo adhesivo, pues el cemento no va a tener la capacidad de hacer todo. Es decir, le estamos dando demasiada responsabilidad, por lo tanto no puede cumplir al 100. Sí cumple con la cuestión de, eh, digamos que disminuir pasos, pero no cumple con la formación de tags y esta fuerza de adhesión que yo estoy buscando. Entonces, ¿cómo podría maximizar el uso de estos cementos, doctores? ¿Cómo yo le podría ayudar? A pesar de que estos cementos no requieren de un adhesivo, Kerr nos menciona que si tú utilizas sus propios adhesivos antes de colocar el cemento autoadhesivo, puede optimizar o potencializar la fuerza de cementación. Pero sí quiero aclarar, no lo necesitas, simplemente Kerr te dice, no lo necesitas, pero si quieres ayudarle, le puedes colocar. Entonces, esto, doctores, lo podemos confirmar y saber porque la propia casa comercial te lo dice. Kerr te lo dice. Las demás casas comerciales habría que preguntarles en sus instructivos o con sus representantes si ellos tienen esta información también de que a pesar de que no lo requiera, se puede utilizar. Kerr te dice que sí, que los puedes utilizar y que te va a potencializar. Y algo importantísimo, doctores, es que los adhesivos en conjunto con Maximally pueden generar un fenómeno que se llama dark cure. ¿Qué quiere decir? Que es una polimerización en oscuro o sin luz. ¿Esto qué quiere decir? Que no se requiere polimerizar el adhesivo antes de hacer una cementación. Y esto es algo importantísimo, doctores. Tomen en cuenta esto, porque siempre ha estado en tema de conversación y de mucha discusión el hecho de si se debe de polimerizar o no el adhesivo antes de fotopolimerizarse o antes de cementar. Entonces, muchos te van a decir, no, yo no polimerizo el adhesivo y que pues, se polimeriza junto con el cemento. Y otros te dicen, no, yo siempre fotopolimerizo el adhesivo primero. ¿Qué riesgos hay, doctores? Para mí, yo creo que es una cuestión más de experiencia profesional, de lo que te ha sucedido como para que tú tomes la decisión. Lo que sí todos sabemos y que sería lo ideal es que tú polimerices el adhesivo y después lleves tu cemento y que se polimerice de forma secundaria. Pero les digo que a mí en lo personal me ha pasado y a lo mejor ustedes también, hay un riesgo de polimerizar el adhesivo antes de cementar y es que te pueda generar un grosor de capa excesivo sobre la superficie de la preparación y después cuando quieras llevar la restauración no entra. Probablemente si tu laboratorio colocó mucho espaciador o no estaba tan ajustada o tu adhesivo no era tan grueso, tal vez sí no te suceda nada. Sin embargo, si tú no quieres tener riesgos, yo te podré decir, la familia de adhesivos Optibond en conjunto con sus cementos nos dice que el cemento dual, al unirse químicamente con estos adhesivos, esta unión esta polimerización se va a dar por una reacción de óxido-reducción y se va a polimerizar junto el adhesivo con el cemento, por lo cual te evita el riesgo de que polimerices el adhesivo y después la restauración no logre bajar. Pero repito, esto solamente se logra utilizando los adhesivos de Kerr, Optibond Universal y XTR en conjunto con su cemento. Entonces, algo también importante que se debe tomar en cuenta, doctores, es que no porque sea dual quiere decir que no voy a colocar luz. Todos los cementos tienen un porcentaje de conversión, nunca es el 100%. Sin embargo, como tenemos ambas opciones en cuanto a la polimerización, es importante, doctores, que
le demos tiempo a los materiales de que hagan su trabajo. ¿A qué voy con esto? Yo recién coloco mi restauración en boca, no debo de polimerizar luego. Tengo que aprovechar ese tiempo para que si yo requiero quitar excedentes o quitar excedentes de aproximables con hilo, yo lo haga, dejar más o menos pasar un minuto. ¿Para qué? Para que el porcentaje de conversión que se le dio la responsabilidad que sea de forma química se haga y después le metamos la luz y entonces entre la dualidad. Porque si nosotros luego ponemos luz y no dejamos que la parte de autopolimerización se dé, entonces vamos a dejar un porcentaje de conversión menor. Entonces, importantísimo, doctores, a los duales hay que colocarles luz siempre, pero hay que esperar por lo menos un minuto y después ya colocar la luz. Eso es un tip que les puede ayudar para generar un mejor resultado. Pero, doctores, ¿qué pasa cuando yo no tengo lo que les mencioné, dentina y esmalte? Ya sea ninguno de los dos o alguno de los dos no los tengo. ¿Y por qué hay muchas veces que yo no los tengo? No es porque no exista la dentina, no, sí la va a haber, pero hay veces que hacemos protocolos de sellado inmediato de la dentina. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que yo no tengo una dentina hibridizada, por lo tanto, el cemento autoadhesivo no va a poder hacer contacto con los fosfatos de calcio de la dentina. ¿Por qué? Porque esta dentina está cubierta con el adhesivo. ¿Qué pasa, doctores, cuando yo hago un resin coating? Es decir, tengo una capa de resina fluida sobre la dentina. ¿El cemento va a poder interactuar con el fosfato de calcio de la dentina? No, no lo va a lograr. Lo va a lograr con el esmalte, pero no con la dentina, porque la dentina está protegida por este resin coating. ¿Qué sucede, doctores, cuando yo hago una reconstrucción, ya sea total o parcial? ¿Qué sucede? Que tengo una parte que es resina y esta dentina que aún me quedó ya también tiene un sellado inmediato. Entonces, el cemento no va a poder interactuar con ese tejido. ¿Qué sucede, doctores, cuando yo tengo una elevación de margen y yo tengo mi margen en resina? El cemento no va a poder interactuar con esta dentina ni con este esmalte porque está cubierto con resina. Entonces, este tipo de situaciones, doctores, me empieza a limitar un poco en cuanto a mis sistemas autoadhesivos porque no los voy a poder utilizar. No quiere decir que esté prohibido, simple y sencillamente que no le voy a sacar el mejor provecho porque no va a haber esta interacción. Y además, también en restauraciones parciales indirectas. ¿Qué sucede con esto? Que aquí tengo poca retención. Todo es expulsivo. Y si a eso le agrego que tengo reconstrucciones y sellado inmediato, pues prácticamente estoy generando o estoy colocando una restauración que tiene poco pronóstico a largo plazo de que se genere esta adhesión ideal. ¿Por qué? Porque tengo muchos factores que están limitando este performance del cemento. Entonces, en estos casos, doctores, al utilizar un cemento autoadhesivo resinoso, no serían la mejor decisión. ¿Cuál sería la mejor decisión, doctores? En estos casos, utilizar cementos convencionales, resinosos duales, pero que sean convencionales. ¿Qué quiere decir convencionales, doctores? Como lo repetí hace rato, que requieran la colocación de un adhesivo previo. Entonces, ¿qué características tienen estos convencionales que requieren de un acondicionamiento, es decir, de un sistema adhesivo previo? Y estos adhesivos como tal son los que van a generar tanto el enlace químico como el propio grabado. Entonces, el adhesivo hace su función y el cemento hace su función. No le damos más responsabilidad al cemento de la que de por sí ya tiene. Entonces, como hemos dicho siempre, siempre que hacemos algo simplificado, tengo menores resultados. Siempre que hago todo paso por paso y delego responsabilidades, cada material, cada proceso, una responsabilidad, hace que todos cumplan con esa responsabilidad y entonces funciona muchísimo mejor. En los convencionales, doctores, también tenemos esta función de Dark Cure. 3M, perdón, Curaray y Kerr en sus propios cementos tienen esta capacidad de generar unión química de sus adhesivos con sus cementos sin la necesidad de colocarle luz a los adhesivos, y eso es algo muy importante. Entonces, cuando comparamos convencionales con autoadhesivos, ¿qué es lo que podemos concluir, doctores? Que la hibridización, es decir, una capa híbrida dentinaria real, solamente se genera cuando yo utilizo cementos convencionales. En cementos autoadhesivos, lo único que voy a generar es una interacción superficial de unión química de fosfatos con
con mi cemento y con la dentina. No va a haber una penetración como tal de tags a través de la dentina porque no tengo esta capacidad con los cementos de llegar ahí. Por eso es que viene el siguiente punto. Autoadhesivos no promueven la formación de tags, por lo tanto no voy a tener tanta micromecánica. Va a ser prácticamente pura unión química. Y hay cierta controversia en la cual nos habla de que no se puede asegurar al 100% que el pH de los autoadhesivos sí vaya a neutralizarse, porque como está el factor de que tiene que haber dentina y muchas veces esta dentina no la tienes, entonces, ¿qué va a pasar con ese pH? Se va a quedar ácido. Entonces, otra vez regreso a la misma conclusión. Los multi-step tienen, digamos que mejor resultado que los que son de menos pasos. Y entonces, en cuanto a los cementos de Kerr, ¿cuál sería para mí el ideal? Sería Nexus 3, que es un cemento convencional, el cual es un cemento resinoso, dual, ¿ok? Pero que necesita su adhesivo. Es decir, necesita su GPDM ya sea en universal o en XTR sexta generación. Si a mí me dicen, doctor, ¿usted cuál utilizaría? Yo por lo mismo de que soy más fan de utilizar sistemas de más pasos, yo me iría con sexta generación, que es este, ¿ok? Y que estos son los culpables de generar el enlace químico y el grabado a la dentina. Las características de Nexus 3 es un adhesivo que tiene 15% de relleno y genera una capa de 10 micras, por lo tanto va a ser una capa que no me va a generar un conflicto en el sellado de mi restauración, es decir, no es un Optibone FL que tiene una capa, un grosor de capa mucho mayor que si pudiera interferir, así es que con toda confianza podrían utilizar este adhesivo para generar esta cementación. Como lo mencioné, puedo utilizar en esta técnica de Dark Cure. Y vean acá, doctores, cómo en estos gráficas de la casa comercial nos habla que utilizar Nexus 3 más Optibone XTR, tanto en circonia como en porcelana y como en resina, si se compara con otras marcas, fue el que mejores resultados tuvo por esta cuestión de tener un sistema convencional de multipaso y no tener que estar simplificando pasos porque ya se sabe que eso puede generar menor fuerza de adhesión. Y vean aquí también, doctores, cuando los juntan con otro tipo de marcas también, ya sea en oro, circonia, disilicato de litio, la unión de Optibone Universal con Nexus 3 también generó mayor fuerza de adhesión que los de las otras casas comerciales. Entonces, para concluir, doctores, cuando yo tengo pura dentina, es decir, que es una preparación en la cual hice una corona y no hice sellado inmediato, la dentina está fresca como tal, entonces yo podría utilizar cualquiera de los dos y no tengo problemas. ¿Qué pasa cuando yo tengo una preparación que tuvo una reconstrucción con resina? Lo ideal sería utilizar Nexus 3. ¿Por qué? Porque Maxem necesita tener dentina para poder generar su neutralización y su unión química. Si yo hice un sellado inmediato de la dentina, lo ideal igual sería utilizar Nexus 3 porque Maxem no va a tener este contacto con la dentina. Si yo hago una preparación para corona, independientemente de que yo tenga reconstrucción, IDS o dentina, no, eso no sería un factor, yo lo podría cementar con cualquiera, pero si es una restauración parcial, es decir, que es una restauración más expulsiva, que no tiene retenciones, lo ideal sería utilizar uno de multipaso. ¿Para qué? Para que pueda tener mayor fuerza de adhesión. Este, digamos que sería como una tablita interesante de entender para que nosotros veamos que utilizar materiales de más pasos siempre nos va a generar mejores características. Conclusiones, doctores. En todos estos abordajes biomiméticos que mencioné, la reconstrucción biomimética, sellado inmediato, elevación de margen, todos estos procedimientos que se hacen, el ideal sería conectarnos con Nexus 3. En general, todos los cementos resinosos, doctores, realmente están indicados para cualquier tipo de restauración. Cualquiera que yo utilice, lo ideal es que yo siempre utilice una técnica de grabado selectivo del esmalte. Y lo que sí es una situación es que Maxem Elite y Maxem Elite Chroma son menos sensibles a errores porque solamente se tiene que hacer prácticamente un solo paso.
que sería colocar el material. Entonces, todas estas situaciones es importante que uno las entienda para que entonces podamos tomar las mejores decisiones. Muy bien, doctores, pues con esto estamos terminando exactamente a la hora nuestro webinar del día de hoy. Perdón porque hubo ahí un momentito en que se trabó un poquito la conexión, pero bueno, ya estoy aquí presente para alguna duda. Aquí están mis contactos en redes sociales por si me quieren seguir y si me quieren hacer alguna pregunta directamente. Y para los que están conectados ahorita en vivo, estoy abierto para cualquier pregunta. Diana, estoy a tus órdenes. A ver si hay alguna pregunta de la gente que nos está viendo.